Presentaron. Tengo la suerte de ser miembro titular del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que es uno de los tribunales que funciona, y no es por mérito mío, sino es toda una serie concatenada de actos que, sea por suerte o por mérito de otros, hizo que el tribunal tenga más o menos 100 causas estables por año, que es un montón. La idea de estas jornadas es que les contemos nuestra experiencia, tanto José como yo, él en Córdoba y yo en Mar del Plata, de cómo funcionan los tribunales, cuáles son nuestras experiencias concretas, cuáles son las ventajas, las desventajas, los riesgos y sobre todo los beneficios de poder litigar en arbitraje en Argentina. Eh, Creo que todos conocemos cuál es la problemática de la justicia ordinaria. Eh, Muchas veces uno puede enojarse, después cuando uno tiene la suerte también de conocer a los jueces y te cuentan con qué recursos cuentan para resolver la gran cantidad de temas que tienen, bueno, no es sorprendente que la justicia tarde y no tenga esa eficacia que uno desearía. Les voy a dar un ejemplo. La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, falta casi la mitad de los jueces. Entonces, cuando me dicen, bueno, vos pensás, tengo 30 votos preopinantes por mes. Estamos hablando de la Cámara. Piensen que es mucho peor lo que le sucede a los jueces de los tribunales de primera instancia. Cada camarista de Mar del Plata tiene 30 votos preopinantes por mes. Eso quiere decir que tienen que sacar una sentencia ellos por día, corrido, por mes. Una. Pero además tienen que analizar los 30 votos preopinantes del otro camarista. O sea, son 60. O sea, son 2 fallos por día. No solo eso, como una de las salas está desintegrada, tienen que hacer otros 30 fallos preopinantes y recibir otros 30. O sea, tienen 120 fallos por mes para sacar. Son más o menos 4 fallos por día, incluyendo los sábados y los domingos. Yo cuando me pongo a pensar para dictar los laudos, el tiempo que me tomo, y la verdad que cómo no va a ser más eficaz un tribunal arbitral, ya no tiene nada que ver con que los jueces son buenos o malos o que las leyes están bien o mal hechas. Tiene que ver con un tema de tiempo y recursos. ¿Por qué es relevante el arbitraje? Porque sería el equivalente a la autonomía de la voluntad en materia de justicia. Es decir, nosotros como ciudadanos elegimos que nuestros problemas no queden sujetos a las decisiones de personas integrantes del Estado y queremos que sean resueltos por pares nuestros. Por pares nuestros o por personas que nosotros elegimos. En mi caso estoy en un tribunal institucional. Eso quiere decir que hay una institución, el Colegio de Abogados de Mar del Plata, que tiene un procedimiento bastante riguroso de elección de los miembros que van a estar en el tribunal. Entonces, las personas que eligen ir al tribunal saben que cuentan con esos miembros. Y ya está, son elegidos. Pero hay otros casos donde las mismas partes deciden quiénes son los árbitros. No hay ningún inconveniente en Argentina que los abogados o las partes, cuando van a firmar el contrato, en una cláusula que tiene que estar bien redactada, digan, queremos que en caso de conflicto, con palabras técnicas, ¿no? Pero queremos que este conflicto sea resuelto por esta persona, que les dé mucha confianza. Sobre la base de este procedimiento, lo pueden diseñar ustedes. Eso puede ser hasta incluso mucho más rápido que litigar en un tribunal institucional como el nuestro, que ya es rápido de por sí. Tiene los riesgos de qué pasa si el árbitro no acepta, qué pasa si se muere, si se incapacita, qué sucede si no regularon bien la cláusula. Bueno, todo eso es bastante riesgoso. Por eso los tribunales institucionales tienen la ventaja de que ya está todo ese camino recorrido y no hay problemas en la integración del tribunal ni nada por el estilo. Pero lo cierto es que en Argentina los ciudadanos podemos elegir que determinada clase de problemas que tenemos no sean resueltos por la justicia y que sean resueltos por las personas que nosotros queremos que lo resuelvan. Eso es un montón. Y no tenemos una cultura arbitral como sucede en Perú, por ejemplo. En Perú, en una reforma constitucional, uno de los constitucionalistas que estaba ahí, era fanático del arbitraje e incluyó dentro de uno de los artículos de la reforma que
la jurisdicción arbitral tenía la misma fuerza y entidad que la jurisdicción militar y la estatal, con lo cual los árbitros en Perú pueden hacer el uso de la fuerza pública, por ejemplo. ¿Qué significó semejante apertura en materia arbitral en Perú? Que es un mercado que no está ni bien ni mal de arbitraje paralelo a la justicia, donde hay personas que se especializan exclusivamente en eso, hay instituciones, pululan instituciones que se dedican al arbitraje. Entonces, uno puede decidir ir a la justicia estatal o ir a múltiples alternativas. Hay una cultura arbitral donde la gente está acostumbrada. En materia internacional, la regla es el arbitraje. En comercio internacional, la regla es el arbitraje. La excepción es la justicia estatal. Nosotros todavía no tenemos la cultura del arbitraje, con lo cual se hace muy difícil para muchos tribunales que se constituyen poder arrancar con una masa crítica de causas que justifiquen todo el incordio que significa o todo el trabajo que significa armar un tribunal y sostenerlo. En el caso de Mar del Plata, ¿por qué funciona? Esto es una intuición que tuve cuando entré y decía, che, ¿por qué no sucede lo mismo con casi todos los tribunales de la provincia de Buenos Aires? Porque no tienen 3, 4 causas, 7, el más. ¿Por qué nosotros tenemos 100 estables? No es un mérito de los árbitros designados. ¿Qué sucedió? En la década del 90, cuando se crea el tribunal, el Colegio de Abogados le dio un impulso enorme. Es decir, lo puso como prioridad. Y además, se incluyó de alguna manera a la justicia en este proceso. Es decir, se aceitaron todas las relaciones con los jueces y camaristas de manera tal que los jueces pudiesen comprender y aceptar el funcionamiento de un tribunal arbitral. Porque cuando decimos que nos vamos de la justicia estatal porque es lenta y se empieza a criticar la justicia, nos olvidamos que los tribunales de alzada de los árbitros son los jueces estatales, con lo cual no tiene ningún sentido entrar en conflicto para nada, tiene que ser complementario. Y tuvimos la suerte que en Mar del Plata los jueces de primera instancia y los camaristas apoyan fuertemente la jurisdicción arbitral. En 30 años de existencia del tribunal debe haber habido no más de 5 nulidades. Estamos hablando de un porcentaje que es ínfimo, pero ínfimo, ínfimo. Si piensa que tenemos más o menos entre 60 y 100 causas por año, 5 en 30 años, es nada. ¿Cuál fue el otro motor para que un tribunal funcione? Recordemos, gran apoyo institucional, gran relación con el Poder Judicial, de manera tal que entienda que hay que dejar que la gente elija quién quiere que le resuelva sus problemas y hay que dejarlos trabajar y saber que la única función que tiene el Poder Judicial es ejercer el uso de la fuerza pública cumpliendo con los laudos dictados por los árbitros, sin cuestionarlos, salvo supuesto de nulidad, y controlar esos laudos cuando hay nulidades. Y en nuestro caso, además, hubo un caballito de batalla para que funcione, que fue el tema de los desalojos. Mar del Plata es una ciudad con mucho turismo, muchos inmuebles vacíos y muchos alquileres. Los desalojos eran un drama, tardaban 4 o 5 años. Bueno, con convenios con el Colegio de Martilleros y Escribanos, se empezaron a incluir las cláusulas en una etapa muy temprana a la creación del tribunal. Entonces, rápidamente existió la posibilidad de tratar temas de desalojos. Los desalojos en nuestro tribunal duran entre 15 y un mes, 15 días y un mes. ¿Se terminó? No hay mucho más para discutir. Salvo en muy pocos casos donde las defensas por incumplimiento del propietario, del locador, respecto de la utilidad, de en qué estado está el inmueble, sean verdaderamente atendibles. En esos casos se produce la prueba y si tienen razón, pero normalmente, en nuestra experiencia, normalmente todas las defensas en materia de desalojo son chicanas, salvo honrados casos donde no lo verán, que fallamos a favor del locatario porque la prueba sí lo sostuvo. ¿Qué pasó ahí? La gente acudió en su mayoría en temas de alquileres al arbitral y empezó a conocer cómo funcionaba el sistema. Entonces, con temas poco complejos, aprendieron cómo se hacían las demandas, cómo funcionaba el arbitral, se dieron cuenta de la rapidez con la que se resolvieron los problemas y en un mediano plazo empezaron a ingresar a otra clase de conflictos más complejos. Incumplimientos contractuales, escrituraciones, daños y perjuicios, conflictos societarios.
Entonces hoy, si bien tenemos una masa de un 70% de los pleitos que tienen que ver con desalojo, tenemos un 10% que son conflictos societarios, otro 10% que son daños y perjuicios y otro 10% que son temas de cualquier naturaleza. De cualquier naturaleza de las que se pueden arbitrar. En Argentina no se puede intervenir en cuestiones que tienen que ver con temas de familia, con derecho penal, con derecho de consumo, con estado y capacidad de las personas, con derecho laboral. Es decir, en todos aquellos aspectos donde los legisladores consideran que el Estado tiene que tener una presencia tuitiva, no pueden intervenir, no se pueden someter a arbitraje. Entonces, en esas cuestiones estamos excluidos porque carecemos de jurisdicción, aun cuando exista voluntad de las partes en someter la decisión a árbitros. Hay un debate en torno a si el derecho, es decir, los contratos por adhesión quedan o no incluidos. En la reforma del Código Civil y Comercial se excluyeron los contratos por adhesión dentro de la jurisdicción arbitral. Sin embargo, hay varios fallos que dicen que eso está bien, salvo que las partes que contrataron tengan el mismo grado de preparación, de poder o lo que fuera. Es decir, que sean contratos paritarios. Entonces, se termina identificando a la imposibilidad de trabajar en temas de contratos por adhesión con el derecho del consumo. Y ahí sí estamos afuera siempre. Salvo que sea el consumidor el que quiere litigar en el arbitral, que en Mar del Plata ocurre. Muchas veces los consumidores no van a la justicia y vienen al arbitral. Pero si fuera la inversa, nosotros nos tenemos que declarar incompetentes automáticamente, porque si no lo hacemos, corremos el grave riesgo de causarle un daño a las partes, nosotros, por hacerles perder el tiempo. Y ahí me lleva a otro punto que es fundamental para que un tribunal arbitral funcione, que es el éxito del arbitraje depende de la calidad de los árbitros. Acá no quiero hablar bien de mí. Yo fui seleccionado por haber concursado régimen de oposición antecedentes, pero lo cierto es que uno siempre está expuesto al tamiz crítico de los abogados y de las partes en el lugar donde uno esté. Entonces, para que el arbitraje funcione, más allá de rendir y más allá de concursar y de tener artículos escritos, la gente tiene que confiar en el árbitro. Si no, no van al arbitral. La gente tiene que confiar. Entonces, es fundamental para que el arbitraje tenga éxito que los árbitros sean personas respetadas en el lugar donde van a litigar, donde van a ejercer sus tareas. Respetadas tiene muchos sentidos. Olvidémonos, ¿no?, de la corrupción, ¿no? Es decir, está claro que cualquier sospecha de eso no daría lugar a que uno esté ahí. Pero la gente tiene que pensar que el árbitro tiene sentido común, que no va a salir con un martes 13, que no va a anteponer sus intereses económicos al momento de fijar la base regulatoria o de resolver el tema que de los litigantes. El tema de la transparencia. En ciudades, me imagino que en azul es como Mar del Plata. Si nosotros acá nos conocemos casi todos. Entonces, es muy difícil que uno que ejerce la profesión no se cruce con abogados o partes que uno conozca de la vida. Entonces, tenemos un deber absoluto de señalar en la primera audiencia todas las cuestiones que nosotros creemos que pueden hacer sentir dubitativas a las partes o a los abogados de que nosotros como árbitros tenemos que estar ahí y no tiene que haber otro de la lista. Por ejemplo, muchas veces sucede, miren, en una audiencia, lo primero que quiero decir es que el hijo del señor tal que está demandado va con mi hijo al colegio. No soy amigo, no va a influir en mi decisión, pero lo dejo a criterio de ustedes. A ese nivel, ¿eh? ¿Tienen alguna duda? Yo me abro. Yo me abro porque estoy lesionando la institución del arbitraje. Y lo que necesitamos para que esto funcione es que haya una absoluta confianza en los árbitros. Bueno, ¿cómo funciona el tribunal nuestro? Es muy simple. Hay mucha barrera de entrada porque la gente no sabe cómo arrancar. Entonces no sabe si hace la demanda como la justicia, si hay que hacerla distinta. Leen el reglamento, pero el reglamento no te da modelo de demanda. Entonces, frente a esa duda, no conocen si se pueden equivocar con algún plazo, si tienen que tener un poder especial. Entonces, ante esa duda y con la falta de incentivo para estudiar que no entiendo, van a la justicia.
Nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de llegar a la mayor cantidad de abogados posibles para comentarles que es algo bastante más simple y hay mucho más riesgo de cometer errores en la justicia ordinaria que con nosotros. Acabamos de digitalizar todo el proceso. Ese es otro tema. Porque si uno no tiene el tribunal digitalizado, la gente no tiene tampoco incentivos en ir a resolver sus problemas, más allá de que sean rápidos, porque tienen que ir con el papelito, estacionar donde pueda al colegio de abogados, dejar el sello cada vez que tienen que ver alguna novedad. Ya es obsoleto absolutamente. Tuvimos 2 años tratando de conseguir un programador que nos pueda digitalizar, porque todos trabajan para afuera. Cuando se hizo el hueco, preparamos un sistema, ensayo-error, y ahora está totalmente digitalizado. Entonces, ¿cómo funciona? Se presenta la demanda. ¿Cómo es la demanda? Como en la justicia. Ningún formato extra. Nosotros tenemos un reglamento que es muy claro, nosotros y todos los tribunales institucionales. Yo voy a hablar de un tribunal institucional. Hay un reglamento que ya está establecido por la institución. Cuando se establece por cláusula arbitral que se va a litigar en nuestro tribunal, se considera que está aceptado el reglamento incluido en esa cláusula arbitral. Se presenta la demanda, se pueden pedir medidas cautelares o no. Nosotros los árbitros, los institucionales, los ad hoc, es decir, cuando alguien designa no una institución, sino un árbitro o unos determinados, tenemos la facultad de dictar medidas cautelares. Eso en algún momento fue discutido, ahora no hay ninguna duda. Podemos dictar toda clase de medidas cautelares. Lo único que no podemos hacer es ejecutarlas mediante el uso de la fuerza pública. En ese caso, se pide la medida cautelar, el tribunal la ordena y la parte tiene que ir a la justicia y pedirle a un juez que lo ejecute. No tarda nada, no es complicado. ¿Y qué es lo que tiene que pagar para ejecutar? La misma tasa que paga por un exhorto. Es muy poca plata, no sé cuánto ahora, no sé cuánto está, pero es muy poco. Lo mismo que se paga por un exhorto, se paga para ir a la justicia y que lo ejecute. Y el juez no puede cuestionar lo que nosotros resolvimos. No puede cuestionar absolutamente nada, solamente tiene que verificar que las formas son correctas, que está la fecha, que firmamos los árbitros, que el expediente existe, etc. Y tiene que ejecutarlo. Eso es muy rápido. Entonces, se presenta la demanda, se piden medidas cautelares, se le da un plazo de 10 días a la otra parte para contestar. Contesta, pueden reconvenir, eso es igual que la justicia. Pueden reconvenir u oponer ciertas excepciones. Es muy rápido. En 10 días tiene que contestar o poner excepciones. Se corre. En el peor de los casos, poner reconvención, todo eso puede durar un mes. En total, mes corrido. Una vez que termina esa parte del proceso, se cita a las partes a una conciliación. En esa audiencia se cierran entre el 70 y el 75% de los casos que tenemos en nuestro tribunal. Esa es una gran diferencia con la justicia y tal vez con la mediación, más allá del éxito que tengan ambos en un montón de aspectos. La diferencia es, primero, que respecto a la justicia, que nosotros tenemos el tiempo para hacerlo, el tiempo para dedicárselo a todos con mucho tiempo y hacerlo varias veces. Y con la mediación es que las personas, cuando están negociando con la intervención de las personas que después van a resolver su conflicto. Entonces, muchas veces los mismos abogados nos piden que hagamos entrar a las partes en razón. Entonces, con mucho cuidado, les comentamos a las partes cuáles son los riesgos de ese litigio en concreto, sin adelantar opinión, ¿no? Para no prejuzgar, etc. Pero le podemos decir, por ejemplo, hoy tuvimos un caso donde el problema era daños y perjuicios después de haber devuelto una fábrica. El locatario devuelve una fábrica en el parque industrial y el propietario reclamaba como 80 millones de pesos por daños y perjuicios. Y la verdad que en ese momento uno no puede, yo como árbitro, ¿qué puedo decidir? ¿Qué puedo hacer ahí para acercar a las partes? Entonces lo único que le decimos es, mirá, ustedes solamente saben en su fuero íntimo si lo que están diciendo lo van a poder probar o no, como actores. Y los demandados, ustedes saben si rompieron o no las cosas, ¿la verdad? Entonces, lo único que podemos hacer nosotros ahora es decirles eso. ¿Cómo resolvemos estas cuestiones? Con la prueba. En un mes la prueba tiene que estar hecha. Si se demuestra que esto estaba hecho, que esto estaba mal, que hubo roturas, que hubo cuestiones que deben ser reparadas, va a ganar la demanda el actor. Y si se demuestra que no era tan así, o como hicieron los arreglos
sin avisar, con la foto del acta notarial, no lo pueden resolver, van a perder el juicio. Entonces, ustedes saben eso. Cuando las partes te escuchan, porque capaz que a los abogados no les creen, a mí cuando actúo como abogado, muchas veces mi cliente no me cree. Ahora, cuando se le dice a la persona que va a resolver, cualquier ímpetu, enojo, emocionalidad que tienen antes, cuando inician el juicio, cuando están en el conflicto, a veces se le va en esa situación y se ponen más fríos para llegar a acuerdos. Y lo cierto es que, como les dije, en un 70-75% de veces se termina el conflicto ahí. Y es mucho más barato que en la justicia, porque el tiempo es dinero, además de los costos. La prueba, como les dije, es bastante rápida. Un tema de las medidas cautelares. Nosotros no tenemos el imperium como árbitros, no las podemos ejecutar, pero eso no quiere decir que las partes no las puedan aceptar espontáneamente. Entonces, muchas veces las mismas partes lo aceptan y no es necesario recurrir a la justicia. Por ejemplo, en conflictos societarios, las intervenciones judiciales. Designamos árbitros, designamos, ¿cómo se dice? Designamos vedores en cualquiera de las modalidades mediante una lista que nos manda el colegio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Veeduría, administración plena, se lo notificamos a la sociedad y lo aceptan espontáneamente y no hay que recurrir a la justicia. Lo manejamos nosotros, directamente del arbitral. Es rapidísimo. Y nosotros tenemos un control directo sobre el asunto, porque además, al tener pocas causas, tenemos mucho tiempo para mirar esas cuestiones. Después se produce la prueba. La verdad que es todo muy rápido. ¿Por qué? Porque en el arbitraje no hay apelación. Lo único que se puede cuestionar es el laudo definitivo mediante recurso de nulidad. Es lo único. Entonces, cuando en la justicia hay excepciones, hay cualquier conflicto o cualquier incidencia que se va produciendo, se apela y va a la Cámara, se apela y va a la Cámara. Acá nada. Acá no hay ninguna apelación de absolutamente nada. El juicio dura demanda, contestación, audiencia conciliatoria, prueba, alegatos, laudo. El 95% de los casos en el arbitral terminan antes del año. De cualquier naturaleza, de cualquier complejidad. Antes del año están terminados. El otro 5% puede durar más y tiene que ver normalmente cuando las partes piden muchas instancias de negociación o cuando hay prueba a producirse en el extranjero. En esos casos tarda un poco más. Pero en los promedios de los casos que más tardan son 3 años, 4 años, no más. Pero casos súper complejos, con pruebas en el extranjero, con pericia, con declaraciones en cualquier país. Después, el 95 se termina antes de los dos del año. Hay una cercanía total con las partes. Si bien nosotros nos cuidamos de no recibir a ninguna parte por separado, todos los abogados, sobre todo, y las partes también, saben que pueden venir al arbitral, ponerse de acuerdo y van a estar siempre atendidos por nosotros. No es que no atendemos a nadie, nos vienen a ver y tenemos entrevistas con las dos partes con una cierta informalidad que hace a la inmediatez. Y eso muchas veces permite resolver problemas que a veces en la justicia no se puede porque no hay tiempo de lograr la atención de los jueces porque no pueden, no tienen tiempo material para ver qué problema está pasando si lo podemos resolver. Y eso me lleva a otro punto, que hay que tener muy en claro. Cuando uno litiga en materia arbitral, tiene otra clase de compromisos que en materia judicial. Al ser el arbitraje una derivación o provenir de un contrato, si bien genera una actuación jurisdiccional de los árbitros, en realidad no deja de ser un origen contractual. Y las partes tienen un deber de cooperación, colaboración y transparencia que es mucho más fuerte que en el Poder Judicial. Por ejemplo, si una parte por autonomía de la voluntad decidió someter su conflicto frente a un tribunal arbitral, es porque está confiando, o porque el abogado escribió la cláusula y no le dijo nada y no sabe nada, a qué se enfrenta, o porque dice, quiero que esto termine rápido y bien. Y por eso decido ir a una justicia alternativa a la del Estado. Ahora, eso que es resolver rápido y de manera eficaz, conlleva un deber de cooperar para que eso termine de esa manera. Entonces, cuando una parte en el arbitraje no coopera con la rapidez y la eficacia que se pide, es muy mal visto por el tribunal. Si a una parte le piden en la prueba pericial que acompañe documentación y lo oculta, no es lo mismo que la justicia. Acá está muy mal visto. Acá, ¿qué pensamos nosotros? Que si no muestra la documentación, como todo agente racional, quiere decir que no la muestra
porque mostrarla significaría que le produzca un perjuicio mayor a lo que está reclamando o a lo que se está defendiendo, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el deber de cooperación derivado de la naturaleza contractual, del origen de ese vínculo entre los árbitros y los jueces en ese proceso. Con lo cual, cuando uno litiga un tribunal arbitral, tiene que estar bastante bien predispuesto a ganar sobre la base de la cooperación. No es ser una carmelita descalza ni atentar en contra de los intereses de uno mismo. Significa, decidí someterme a este régimen que es más rápido, más concreto y más preciso, yo tengo que actuar con rapidez y colaborar para que eso suceda de esa naturaleza. Después meter toda la defensa que tengo que meter, probar todo lo que tengo que probar, etc. Ahora, las chicanas en el arbitraje no funcionan, por lo menos en el de Mar del Plata. Y finalmente tenemos el dictado del laudo, que tiene que tener varios requisitos, sobre todo la fundamentación. En nuestro tribunal, y creo que ahora en la mayoría, salvo que se establezca lo contrario, los árbitros tienen que fallar de acuerdo a derecho y no de acuerdo a la equidad como si fueran amigables componedores. Nosotros no hemos tenido, por lo menos desde que estoy yo, que fallar conforme a equidad, lo cual no está nada mal, porque muchas veces la tenemos que aplicar, porque los planteos de las partes pueden llevar a una solución irracional y la solución sería precisamente resolverlo de una manera equitativa más allá de lo que dicen las normas. Pero por regla general, la gente prefiere someterse a una cierta seguridad jurídica vinculada con establecer la aceptación del reglamento y que no sea por equidad, sino que sea en función al derecho vigente. Una vez dictado el laudo, lo único que se puede hacer, los jueces perdemos, los árbitros perdemos jurisdicción, lo único que pueden hacer las partes es interponer la nulidad de ese laudo. No se puede apelar, ni siquiera por absurdo. Es decir, no pueden cuestionar absolutamente nada del contenido del fallo. Obviamente que uno trata de que no suceda de esa manera, pero yo puedo decir que este fondo que ven acá es amarillo fluorescente y todos lo vemos negro, la justicia no puede decir que me equivoqué y por eso decretar nulo el laudo. No lo pueden hacer. Lo que sí pueden decretar la nulidad es cuando fallamos en temas que no estaban incluidos dentro de la cláusula compromisoria, cuando resolvemos fuera de plazo, cuando cometemos alguna grave violación al derecho de defensa, cuando aplicamos un derecho que no fue el elegido por las partes. Hubo un fallo, Cartelone, de la Corte, que sostuvo que las partes podían renunciar al recurso de apelación, siempre y cuando la sentencia no hubiese sido inconstitucional, irrazonable o contraria a derecho. Y la verdad que con ese criterio todos los laudos serían pasibles de acción de nulidad. Entonces, por suerte, la jurisprudencia posterior incluso de la Corte, Gema Biotech, Propime, y antes también había estado Caccioni y Otofran, sostienen no. Lo único que va son las causales de nulidad del Código Procesal Civil y Comercial de la jurisdicción donde actúa el tribunal o del reglamento de ese tribunal, que son, en el nuestro son las que les comenté. Y si vamos a un término bien pragmático, en las charlas que tenemos con los jueces constantemente, que les decimos, ¿cuáles son los límites de la discrecionalidad de los árbitros para resolver? Y nos dicen, la garantía de defensa del juicio. Ustedes violan la garantía de defensa del juicio, el laudo es nulo. En lo demás, y depende de ustedes, a lo sumo quedarán poco elegantes, no darán más confianza para que la gente vaya a litigar de nuevo en el tribunal. Es decir, esa discrecionalidad es un arma de doble filo. Porque todo depende, como les dije, el éxito del arbitraje depende del éxito o del prestigio o de la confianza que se tengan los árbitros. Si nosotros tenemos esa tranquilidad de que solamente se puede dictar la nulidad del laudo y hacemos tonterías, la gente no vuelve. Entonces nos cuidamos bastante. Pero en términos prácticos, el límite fundamental es no violar el derecho de defensa. Y en Mar del Plata hay mucha jurisprudencia que ha rechazado de manera constante y sistemática recursos de nulidad que pretendían esconder recursos de apelación aún por absurdo. Y el último comentario que les voy a hacer, pues ya hablamos de estadísticas y de cómo funciona y cuáles son las ventajas y las desventajas, etc. El último comentario es que últimamente la Cámara nos pide que nosotros hagamos el control de admisibilidad del recurso de nulidad. Con lo cual nosotros lo primero que hacemos es ver, porque ¿qué estaba pasando? La gente interponía recursos de nulidad como si fueran de apelación, y eso es dilatorio, también es contrario al espíritu del arbitraje. Entonces nosotros lo que hacemos es
hacer un análisis previo para pensar si lo que están haciendo es una apelación encubierta o verdaderamente están invocando causales de nulidad. Lo peor que puede hacer un árbitro es tener el ego delante de esa solución y tratar de decir, nada, acá es un recurso de apelación encubierto. No, no, no. Porque el prestigio del árbitro va a contribuir no solo a sí mismo, sino también a que funcione el tribunal. Entonces, si hay una causal de nulidad, que lo decía la justicia, se concede. Si hay una apelación encubierta, entendemos que lo que está haciéndose es se está dilatando la solución final, que es totalmente contrario al espíritu por el cual las partes firmamos la cláusula y la desestimamos. Y bueno, eso es todo lo que tendría para decir hasta que vengan las preguntas y empiece el debate si es que lo hay. Ahora doy lugar a mi amigo José Sala Mercado, que es un crack en esas cosas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Gracias, Dieguito. Un gusto, gracias al Colegio de Abogados de Azul y gracias a Diego por invitarme a compartir este espacio. Y además de ser amigos, digamos, somos buenos compañeros, algo teníamos previsto de esto, por eso voy a hacer míos todo lo que dijo Diego antes para no redundar y les voy a contar un poco el ejemplo de Córdoba y alguna experiencia personal. Nosotros, a ver, yo estoy en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en la OMPI, desde el año 2016 y soy árbitro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y esa experiencia a nivel internacional es un poco lo que trajimos a Córdoba a partir de lo que es y lo que era en ese momento, estoy hablando, apenas termina la pandemia, el ecosistema emprendedor. El ecosistema emprendedor, ustedes saben, es un ecosistema que uno de los principales, eh, quizá activos de ese ecosistema es la celeridad, porque los proyectos no pueden demorar. Y la justicia, si opera como palanca dilatoria, evidentemente que afecta a esos procesos, entonces, y a esos proyectos. Entonces, a partir de una experiencia personal, de una impugnación, por ejemplo, de un aumento de capital por supuesta renuncia anticipada al derecho de suscripción preferente, algo que se planteó en los tribunales y que después fuimos a la Cámara y que después tuvimos razón, lo cual no importaba haber tenido razón porque habían pasado 5 años, y el aumento de capital no se había dado y el software no se había desarrollado y la empresa se había extinguido. Básicamente, digamos, se había caído la empresa por falta de inversión. El ángel que iba a poner cierta cantidad de dinero cuando vio ese lío no lo puso, cuando el resto vio que esto estaba paralizado, mucho menos, entonces no hubo las rondas de inversión sucesivas que se tenían pensadas. Nadie sabe qué hubiese pasado con ese proyecto si hubiese visto la luz, no lo vio. Pero lo más importante para nosotros, o por lo menos las conclusiones que yo saqué, era que evidentemente ese ecosistema no podía estar a las esperas del ordinario, ¿no es cierto? Entonces empezamos a trabajar en tratar de traer ese proyecto internacional a Córdoba. Cuando lo quisimos traer a Córdoba había distintas opciones. Esto lo cuento porque los fundamentos son importantes, no porque me interese a mí hacer historia ni les quiero hacer perder tiempo, pero los fundamentos son importantes. Ya mucho de lo que había que para decir lo dijo Diego de manera muy clara y muy simple como siempre, así que voy a esto. Eh, las, Cuando uno está dentro de ese tipo de ecosistemas, por supuesto que están las aceleradoras, están las incubadoras, y a todos les interesaba que hubiese un sistema de administración de justicia en complemento de lo que es la justicia ordinaria, ¿verdad? Y entonces, cuando empezamos a pensarlo, ¿por qué lo pensamos? ¿Por qué pensamos en la Corte General de Arbitraje del Colegio de Abogados de Córdoba? Porque pensábamos que esta corte tenía que estar en un colegio de abogados creado por ley, en el marco de una asamblea del colegio, y creamos una corte que en ese momento no era la Corte General de Arbitraje del Colegio de Abogados de Córdoba, sino una corte de arbitraje especializado en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. O sea, la creamos ad hoc para el ecosistema emprendedor. Después nos dimos cuenta que en realidad había mucho más campo para abarcar y que los abogados tenían deseos de introducir la cláusula compromisoria en una serie de conflictos que no eran propios de la propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar en cambiarle la denominación y finalmente eso ocurrió hace un mes, en donde ya se denominó Corte General de Arbitraje del Colegio de Abogados. ¿Por qué quisimos hacerlo en el Colegio de Abogados? Para no depender de capitales privados, porque eso generalmente genera alguna duda en el operador, ¿verdad? Y como decía Diego recién, si hay un activo fundamental sobre el que descanse el arbitraje es la transparencia. La transparencia, no importa el edificio, importa la capacidad de los árbitros, importa justamente el prestigio de los árbitros y la transparencia en la institución. Sin transparencia no va a ningún lado el arbitraje porque sobre eso descansa.
Fíjense, nosotros creamos en el reglamento, un reglamento mutatis mutandis de la OMPI, porque ya era de probada calidad, entonces lo incorporamos. La OMPI nos apoyó en eso, suscribimos un convenio con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que nos presta las herramientas para llevar adelante el arbitraje, sobre todo las de seguridad y las herramientas digitales, algo que es importante a nivel global, porque bueno, tiene última tecnología y el tema de la seguridad no es menor, porque uno de los aspectos del arbitraje fundamentalmente es la confidencialidad. Y la confidencialidad justamente, ¿por qué? No solamente por las cuestiones comerciales, sino muchas veces por secretos de negocios, por cuestiones de familia que también se plantean siempre y cuando esté ajeno al orden público. Cuando me refiero a familia, hablo a las cuestiones patrimoniales de familia, no a lo que tiene que ver con la institución de la familia, ¿verdad? Y esa condición de seguridad en lo digital quizá a nosotros nos puso por encima de lo que es la media, ¿verdad? Hablaba, Diego, de Perú. Perú es un país que tiene mucha tradición en arbitraje. Si uno habla de arbitraje en Europa, tendría que empezar hablando por Francia, y si lo habla en Latinoamérica, te debería empezar hablando de Perú, porque Perú ya lo tiene arraigado el arbitraje, ni siquiera ellos se preguntan sobre las deficiencias o no del arbitraje, porque están acostumbrados. De hecho, generalmente van a más, porque el arbitraje está tan arraigado que se trata de perfeccionar las instituciones. Pero entonces creamos esta Corte General de Arbitraje con este reglamento, con una lista de árbitros que tiene que pasar, primero tiene que tener grado mínimo de maestría y después tiene que pasar entrevistas con consultores internacionales. ¿Para qué? Para evitar que sea una corte de amigos, para evitar que sea una corte que sea para la foto, una corte testimonial. Esta corte es para darle un servicio a la ciudadanía y a los colegas, no es para nosotros. Los árbitros tienen que acreditar permanente formación. Además de eso, por ejemplo, si uno litiga en la corte con un despacho que es de titularidad de alguno de los árbitros de nuestra lista, nuestra corte pide prestada una lista a otra corte para evitar suspicacias, porque a la postre, como decía Diego recién, si mi hijo va al colegio con el hijo de Diego y Diego es el árbitro, aunque yo no lo quiera, genera suspicacia. Si yo litigo en la corte en la que está Diego y Diego va a ser el árbitro. Y yo también soy árbitro, pero no estoy en la condición de árbitro, porque árbitro no se es siempre, árbitro se es cuando se está en el caso concreto. Luego soy miembro de una lista de árbitros, pero árbitro se es cuando se está en función. No genera mucha confianza que yo me junte todos los miércoles a comer un asado contigo, más allá de que Diego sea de una probada buena fe, nobleza y solvencia moral, pero lo cierto es que al administrado o al usuario del arbitraje poco le interesa esto, digamos, lo que quiere es no tener ninguna duda. Otra cuestión que también despeja dudas es que Diego va a responder con su patrimonio, algo que generalmente en el caso de la justicia no ocurre, ¿verdad? Hay que ir al jury y hay que prenderle una vela a cada santo a ver cómo hacemos para remover al juez en el caso concreto, y ni va a hablar de que responde. En cambio, en el arbitraje, responsabilidad contractual, incluso el alcance de la responsabilidad, sabemos que es bastante extenso, y en ese sentido tiene que tener seguro de responsabilidad. Nosotros tenemos todos los árbitros con seguro de responsabilidad, porque claramente si algún árbitro se equivoca, y cuando hablo de se equivoca, no solamente en lo que puede ser la responsabilidad de llevar el arbitraje, sino además, como dijo Diego, en no dar un paso al costado cuando debió darlo. En el arbitraje, la cuestión de disponibilidad en materia de tiempo para poder dedicarme al arbitraje es fundamental, porque yo tengo la exclusividad en el caso concreto, ¿verdad? A diferencia de por ahí el juez, que tiene 700 causas, como decía Diego, para resolver. Hay otra cuestión que también es importante. Fíjense que a medida que uno se va a la Argentina profunda, encuentra los jueces multifueros. Los jueces multifueros, pobres jueces, digamos, civil, comercial, familia, laboral y lo que a ustedes se les ocurra, compro oro, lo que fuere. Ese tipo de funcionario, pobre hombre, cuando nosotros vamos al arbitraje buscamos justamente por consenso con la otra parte y lo hacemos a initio. El arbitraje, si bien es cierto que se puede plantear frente al conflicto, muchas veces no se plantea porque quien no tiene razón es de esquivo el arbitraje, digamos. El que no tiene razón no quiere una solución en 5 meses, inapelable, ¿verdad? Ese quiere apalancarse justamente en las deficiencias del proceso, en la apelación y eventual casación, o sea, estamos hablando que te va a extorsionar con 5 o 7 años de litigio cuando no tiene razón. Entonces, esto hay que hacerlo cuando arrancamos, cuando el matrimonio se genera, ¿verdad? En ese momento que estamos a los abrazos, ahí hay que poner la cláusula compromisoria, porque después es difícil ponerla. La experiencia es, salvo un pacto de caballeros, en el ámbito internacional se puede dar, porque la rapidez a veces y la necesidad de tener certeza frente a los negocios que pueden darse en materia o de manera colateral está por encima incluso hasta de los intereses personales de las partes. Entonces, bueno, hay que tener una solución rápida. ¿Por qué? Y porque todos mis proveedores o todos mis clientes o todo el sistema en el que yo me manejo, porque no quiero aparecer en la lista negra que aparecen las compañías que tienen juicio, quiero que esto se resuelva en los 6 meses.
Pero bueno, en lo doméstico quizá eso no responde de la misma manera. Entonces es importante que el abogado, y acá hay que hablar del abogado realmente en nombre propio, porque es el abogado el que lo lleva al cliente al arbitraje. Uno puede ir a las conferencias del ecosistema emprendedor, puede ir a lo que puede ser, como esto decía yo, la Argentina Profunda, en donde uno va y le habla a la sociedad rural, es decir, le habla a un sinnúmero de actividades, de las bondades del arbitraje, de resolver el conflicto de manera especializada y en muy poco tiempo. Pero la verdad es que si el abogado se niega a ir al arbitraje porque tiene un mapa mental un tanto añejo, evidentemente que eso conspira contra la institución. Acá lo que queremos es que las cosas se resuelvan por alguien especializado y en el cortísimo plazo, porque la justicia tardía no es justicia y lo sabemos. Entonces, en ese sentido, sí hay que recibir el apoyo de los colegas y por eso la Casa del Abogado, como son los colegios de abogados, son las instituciones quizá más apropiadas para ser anfitrionas del arbitraje. Si bien es cierto que en las bolsas funcionan otros arbitrajes, hay arbitrajes que se han creado en instituciones privadas, no deja de tener un color particular la Casa del Abogado, porque justamente desde ese lugar, entendiendo el profesional que litiga en la corte de arbitraje, es donde el abogado generalmente se siente cómodo. Nótense algunas cosas que se dan en el procedimiento y esto se ha replicado en Córdoba. Por ejemplo, nosotros en el Código de Procedimiento en la Justicia ya se ha modificado de manera tal que el ex procedimiento ordinario, hoy es un procedimiento oral, muy parecido al arbitraje. O sea, el Código de Procedimiento ha incorporado las bondades del arbitraje por entender que el arbitraje era el procedimiento quizá ajustado a lo que necesitaba el administrado. Por supuesto que al tener apelación y al tener casación, la velocidad de la primera instancia se ve luego demorada en lo que puede ser una eventual apelación y una casación. El TCJ está tardando entre 2 y 3 años para dictar sentencia. O sea que ya de por sí, aunque tarde 6 meses en primera instancia, si tengo la posibilidad de llegar al TCJ, mínimamente voy a tener 6 meses más los otros 6 meses de cámara más 3 años más. Es decir, no estamos dentro de los 6, 7 meses inapelables que buscamos en el arbitraje. Pero cuando se interpone la demanda, como decía Diego, y después la contestación, hay una primera audiencia que es fundamental, y esa es la que replica el Código de Procedimiento Local, en donde en esa audiencia nosotros tratamos que las partes lleguen a un acuerdo. Si bien uno no adelanta opinión, sí es cierto que por los principios del arbitraje sienta las bases del procedimiento, y en las bases del procedimiento las partes infieren hacia dónde vamos. Y sobre todo, como se muestra el árbitro, que se muestre como hay que ser, con peras y manzanas, las cosas no son de la estratosfera, se resuelven bastante simples. Y ya en los escritos de demanda y contestación trabada la litis y en el ofrecimiento de prueba, que va en los mismos escritos, ¿verdad? Porque en la primera audiencia donde presentamos a las partes a conciliación, una vez que no concilian, hacemos lo que se llama el acta de emisión, es decir, marcamos la ruta del arbitraje. Entonces le decimos a las partes, ¿es claro que el objeto del juicio, la controversia está montada sobre estas cuestiones? Sí, está claro. Está claro que las pruebas idóneas para probar estos temas son estas 3 pruebas y todo lo otro es absolutamente dilatorio e irrelevante. Sí, está claro. ¿Están de acuerdo en que podamos hacer digital el 90% del procedimiento? Sí, estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en que las testimoniales se tienen que tomar en un solo día y las partes se hacen cargo de la comparecencia de los testigos? Por ende no va a haber ni fuerza pública, ni ningún... Sí, estamos de acuerdo. Está claro entonces que en 4 o 5 meses tenemos todo cocinado y tenemos la presentación de alegato y yo dicto el laudo. Se trata de resolver un conflicto, ¿no es cierto? Uno a veces por las fórmulas sacramentales y por toda una historia que le genera el juicio, ¿verdad? Y un ropaje institucional trata de venderlo como lo que no es de resolver un conflicto. Y ni hablar que si Diego y yo tenemos un conflicto societario y somos de buena fe, por supuesto que la cláusula compromisoria no debe tener nombres propios, porque le pasa algo al árbitro que yo elegí hace 5 años y me quedo sin arbitraje, ¿verdad? Eso es fundamental de los abogados. Traten de incorporar cláusulas que ya están premoldeadas por instituciones que luego no las van a revisar como patológicas. Al abogado le encanta crear, es creativo, ¿no? Entonces el abogado tiene que poner su frutilla y el punto y coma y el punto y seguida, y entonces empezamos con una serie de historias. Esto es al revés de eso. Acá la autonomía y la voluntad tiene que estar en la decisión de ir al arbitraje, no en la suscripción de la cláusula. La cláusula tiene que ser incorporada tal y cual lo marca la institución a la que yo quiero acudir. Las instituciones de arbitraje tenemos que tener un celo permanente en que nuestra publicidad no sea engañosa. Si yo tengo 14 o 20 árbitros en la lista y cuando vamos a la audiencia de sorteo de árbitros le digo a los abogados, miren, ¿vieron que hay 20 árbitros? Sí. ¿Tienen para elegir? Sí, ya estamos de acuerdo, lo vamos a elegir a Diego Coste. No, miren, Diego Coste justamente no está participando en los arbitrajes porque no anda con tiempo, en definitiva. Y lo vamos a elegir a Pedro Pérez. No, Pedro Pérez está al borde de jubilarse, entonces ese hombre ya no toma arbitraje. Bueno, discúlpeme, a ver, dígame usted,
pues vamos al revés, dígame cuáles árbitros están operativos para saber entonces a quién elegimos. Bueno, eso sí es publicidad engañosa, porque la confianza y la transparencia son el ABC del arbitraje. Entonces los árbitros que están en la lista tienen que estar con el compromiso de estar operativos, si no tienen que salir de la lista, porque eso es lo que ve el usuario del arbitraje cuando pacta la cláusula. Más allá de la confianza en la institución y el perfil de los árbitros y saber que a futuro cuando se genere el conflicto quizá, porque son contratos quizá de larga duración y entonces se genera el conflicto en 10 años, bueno, mire, esta corte es seria, la gente no accede ahí por amistades. Una de las cosas que tiene la Corte de Córdoba, por ejemplo, es que tiene autonomía respecto del colegio. Si bien funciona en el seno del colegio, la política particular de turno no puede intervenir la Corte. Nosotros los árbitros nos damos nuestras autoridades. Nosotros elegimos al presidente del colegio, de la Corte General de Arbitraje. Nosotros dentro de la Corte hacemos las entrevistas y con un solo voto participa el colegio. Los otros dos son propios de la Corte. Los asesores especializados externos son también elegidos por la Corte. Entonces, eso le da a la Corte cierta autonomía, si bien funciona en el seno del colegio y por supuesto está creada por asamblea del colegio, no por resolución del directorio, sino por asamblea, lo cual también es mucho más difícil que el día de mañana sea modificado. En definitiva, todo en la vida puede ser modificado, pero mientras más pasos tengo que dar, evidentemente que eso le da también puede ser el Poder Judicial. ¿No es cierto? Ahora en México están eligiendo los jueces, imagínense ustedes, democráticamente, los tipos van y votan al que sale en la foto con la familia y ese tipo supuestamente va a ser un juez, entonces sale ese hombre elegido. Bueno, nosotros tenemos toda una serie de filtros para evitar que esto se dé. Además, porque la Organización Mundial de Comercio no iba a apoyarnos si no hacíamos esto. Es decir, para desembarcar con nosotros teníamos que tener ese enlatado. Es decir, el mutatis mutandis solamente respecto al reglamento. Todo lo que tiene que ver con los principios básicos de seriedad, de algo que apoye la ONU, evidentemente que había que mantenerlo. Y de esa manera nos pudimos poner firme frente a cualquiera de estas consultas de puedo poner tal o me permitís que entre tal. No, ninguno, nada, cero. Esto va dentro de un procedimiento ciego de elección de árbitros. Vuelvo al procedimiento. El procedimiento de arbitraje, entonces, elegido el árbitro por las partes, insisto con esto de la publicidad de la lista de árbitros, eso tiene que estar permanentemente revisado y los árbitros tienen que asumir el compromiso de que no se está ahí para una foto ni para poner en el currículum. Si yo no tengo tiempo, tengo que avisar porque el tiempo es fundamental. Y si yo estoy con una cuestión personal, incluso de que en definitiva no puedo asumir estrés, bueno, tampoco tengo que ser árbitro porque no tengo por qué las partes pagar mis cuestiones personales. Y una vez que yo asumí el arbitraje, salvo alguna cuestión imponderable, yo soy el patrón del proceso. El arbitraje es oficioso. El árbitro lleva el arbitraje. Entonces, así como decía Diego, en la primera audiencia, en donde uno no adelanta opinión, pero le hace saber a las partes que esto es un proceso de caballero, y que aquel que no se vaya a conducir como tal le será interpretado en su contra, porque básicamente es eso. El deber de colaboración es absoluto. Ustedes llevan el arbitraje conmigo. Ahora que yo no me entere, primero traten de no escribir escritos de 95 páginas. No tiene ningún sentido. Digamos, si usted tiene razón, me lo puede explicar en 10. Esto es una cuestión que lo digo yo como árbitro, no está en el reglamento, la gente puede presentar lo que le parezca, pero evidentemente que hay que sacarse, digamos, o hay que despejarse de ciertos usos que son históricos del abogado, en donde a más volumen, ¿no es cierto?, de letra, mayor razón tengo. No, lo aburro al árbitro. Al árbitro le tengo que ir en las 5, 6, 7, 10 páginas, ¿no es cierto?, con la verdad de la historia. Si después como anexo le voy a agregar la 40.500 páginas de jurisprudencia, me parece fantástico, que decide si lo leo o no. Pero no hay que envolverlo al árbitro, porque el árbitro no se va a dejar envolver. Y no solamente que no se va a dejar envolver, sino que además es contraproducente con el proceso. No va de la mano, como decía Diego, de la lógica del arbitraje. Todo este tipo de prácticas dilatorias, ¿no es cierto?, robustas, enjundiosas, sin sentido, estos giros ampulosos que damos los abogados en los procedimientos, en el arbitraje se cortan de cuajo. Y la prueba es responsabilidad de la parte. Entonces, esto de que las pruebas son del proceso, sí, son del proceso, pero son responsabilidad de la parte. Si la trae la parte, entonces podrá respaldar su derecho. Si no la trae la parte, evidentemente el arbitraje va a continuar. Siempre y cuando, como decía yo recién, no se vulnere el derecho de defensa. Eso es algo que el árbitro tiene que tener muchísimo cuidado. Y generalmente si hay algo que no nos cierra como se desarrolló, porque hubo que suspender innumerables veces las audiencias, porque se cortó la audiencia que se daba en términos remotos, virtuales. Bueno, llegado el momento, antes de los alegatos, la sugerencia siempre es un acuerdo subsanador hacia atrás. Es decir, ¿estamos de acuerdo en que han tenido las partes todas las oportunidades habidas y por haber y se ha seguido al pie de la letra del acta de emisión en cuanto a la hoja de ruta del arbitraje? Sí, fantástico, pasamos al alegato.
Porque una vez que la parte de ellos lo consienten, ya no hay posibilidad de protesto hacia atrás. El árbitro es mucho más consciente de eso. Es lo que decía Diego, es decir, esto no es un tema de tener o no tener razón en el fundamento del laudo. Esto es un tema del prestigio institucional del arbitraje. Todos nosotros, cuando somos convocados a un arbitraje, somos la cara del arbitraje. Entonces, justamente el compromiso de los árbitros con el arbitraje es que el arbitraje, perdónenme la palabra, se venda cada vez más, pero no como un producto, sino que es para el abogado de a pie, para todos nosotros, una solución para el cliente y para nosotros mismos. No podemos estar con procesos de 7 años, todos tenemos que colaborar y además les digo más, el arbitraje arraiga un cambio cultural en el ejercicio de la profesión. El arbitraje trae otro idioma, otro lenguaje, que va mucho más que ver quizá con nuevas generaciones que están mucho más predispuestas, ¿no es cierto?, a ir a lo concreto, a no perder tanto tiempo, a no dilatar tanto los asuntos, a una negociación previa. Generalmente las cláusulas de arbitraje suelen ser escalonadas, mediación seguida de arbitraje. El árbitro, por lo menos en nuestro reglamento, no puede ser, por supuesto, el mediador, porque en la mediación se vierten cosas que después pueden modificarse el tiempo de asumir las posiciones en el arbitraje. Pero lo cierto es que esa mediación seguida de arbitraje en donde participa otro árbitro, también es un momento para que las partes que no están acostumbradas al arbitraje, el mediador diga, cuidado, porque si siguen adelante, el procedimiento que sigue es un procedimiento que en 5 o 6 meses se resuelve y por lo que ustedes me están contando, esto podría ir en tal o cual medida. Por último, la celeridad, como decíamos, la confidencialidad, la especialidad como activos fundamentales del arbitraje, también encuentran amparo en los deseos hoy, ¿no es cierto? Mientras la justicia siga siendo una justicia que tenga tantos escalones para llegar a una sentencia firme, fíjense lo que pasa, ni hablar en lo penal, que eso es ajeno al arbitraje, pero miren ustedes los problemas que genera, pero mientras sigamos con una justicia que hoy es complementaria nuestra, pero tardía, y en ese sentido no hay que hablar mal de la justicia, como decía Diego, porque la justicia es compañera nuestra. Es decir, otra cosa que dijimos y quiero remarcar, la sede del arbitraje es fundamental. Si la sede del arbitraje es insegura, si yo tengo jueces que todo laudo que pasa caminando lo anulan, evidentemente que aunque tengan los mejores árbitros y la mejor institución, el arbitraje no vale nada. Entonces hay que tener cierta relación con el Poder Judicial de que nos veamos como complementarios, que eso somos, ¿verdad? Porque la nulidad sabemos muy bien que se puede encontrar en cualquier capricho, ¿no? Lo que hay que tener es criterio, porque justamente esta administración de justicia de tipo privado tiene que ver con lo que las partes quisieron. A veces al Estado no le gusta no entrometerse. Acá hay que partir de una base de que la autonomía de la voluntad, las partes han renunciado a la justicia ordinaria. Por ende, la han impuesto como decepción. Y para imponer la decepción, solamente, imagínense ustedes con un acta antes de los alegatos que subsana toda etapa previa, ¿qué argumento puede tener para anular un juez un laudo? ¿No es cierto? Si ya las partes han dicho que el derecho de defensa ha estado garantizado, salvo de que el laudo sea en materia de orden público, no hay otra causa. No hay otra causa. A mí me ha pasado, por ejemplo, en propiedad intelectual, que se debatan, y lo dejo claro en el laudo, derechos estrictamente patrimoniales. Acá yo no estoy hablando de derechos morales, acá los derechos humanos no están involucrados. Acá la autoría de la obra no está involucrada, la integridad de la obra no está involucrada, el derecho al inédito no está involucrado, el derecho al honor no está involucrado. Acá estamos hablando de un contrato de desarrollo de software absolutamente patrimonial, ¿verdad? En donde se ejecutó o no se ejecutó y de esa manera quién carga con los costos de la derrota y con el deber de resarcir. Y punto final, no me estoy refiriendo a nada que tenga que ver con las cuestiones morales. Esto también en el interior facilita que esas cuestiones que son de materia federal, pero que no está involucrado en el orden público. Evidentemente que un procedimiento que puede ser enteramente virtual, que yo puedo poner la cláusula de Mar del Plata estando en Córdoba yo y Florencia estando en Buenos Aires, ponemos la cláusula de Mar del Plata, el árbitro es Diego, ¿no es cierto? Y en vez de ir a la justicia federal por vecinos de diferentes provincias, vamos directamente a la Corte de Mar del Plata, Diego nos resuelve el problema y es inapelable y se terminó el problema, ¿verdad? Y ese laudo, que puede ser ejecutado por el juez de apoyo en cualquier sede, más allá de la sede propia del arbitraje, también es cierto, si vamos ya a lo internacional, que por la Convención de Nueva York tiene reconocimiento internacional. A diferencia de una sentencia que tiene bandera. Las sentencias tienen bandera, los jueces son nacionales. ¿Por qué creen ustedes que la regla en el arbitraje internacional, en el comercio internacional, es el arbitraje y no la justicia ordinaria? Porque yo no quiero ir a un juez, ¿no es cierto?, ordinario. Yo quiero ir a la CCI, o yo quiero ir a la CIADI, o a donde sea, o a China.
¿verdad? China un poco menos, pero en definitiva, lo que de Occidente no funciona son esas cortes, o la Corte de Madrid, ¿verdad? Pero son cortes que yo sé que ese laudo, por la Convención de Nueva York, salvo capricho, y acá entramos a la carne humana, y ahí ya no podemos tener la bola de cristal, pero salvo ese tipo de caprichos, ese laudo va a misa. Lo cual no es menor a la hora de... Un laudo testimonial no le sirve a nadie. Además, como es absolutamente confidencial, tampoco lo puedo publicar en el diario. Tengo que llevarlo sí o sí al ámbito judicial, ¿verdad? En definitiva, chicos, lo que yo les quería contar es un poco por qué hicimos la corte en Córdoba. La hicimos porque, como dijo Diego recién, había necesidad de hacerla. Quizá en Mar del Plata la cuestión inmobiliaria era una cuestión preponderante, acá lo era el ecosistema emprendedor, pero después nos dimos cuenta que también la corte le sirve, por supuesto, para ponerla en la cláusula societaria, ¿no es cierto?, compromisoria, también sirve para los contratos agropecuarios, que hay millares, también sirve para las cuestiones patrimoniales de organización de patrimonio familiar, ¿no es cierto?, en donde no esté la legítima comprometida. Es decir, sirve para un sinnúmero de cuestiones disponibles el arbitraje. Y el arbitraje puede ser parcial también. Si a mí me someten cuestiones en las que está involucrado el orden público y en las que no lo está, podemos con las partes llegar a un acuerdo al tiempo de iniciar el arbitraje de que solamente vamos a circunscribirnos sobre esto. Hay otras prácticas que también tiene la Corte y tienen otras cortes, que es la consulta previa. Oiga, ¿esto es arbitrable? Bueno, la Corte puede emitir una opinión como institución, pero eso no es violatorio del principio de competencia del árbitro. En definitiva, la opinión preliminar, que no es para nada vinculante, es simplemente una aproximación a lo que puede ser el día de mañana la valoración del tema, tiene que ser ratificada por el árbitro, porque es ahí donde el árbitro incurre en responsabilidad. El árbitro no puede exonerarse de responsabilidad sobre el texto de que la institución, ¿no es cierto?, hizo un dictamen. Es él el árbitro de la causa particular y es él el que tiene que dar seguridad a las partes de que el laudo era misa. Muchas gracias. Bueno, la pregunta para Diaguito, para mí, lo que quieran, charlamos. Okay. Bueno, muchísimas gracias, José. Muy clara la exposición y la verdad es que un placer también escuchar los fundamentos de por qué ese tribunal en el Colegio de Abogados de Córdoba, ¿no? No conocía la historia, me parece muy interesante revisar y repensarlo en términos de un rol, ¿no? Y de una necesidad súper concreta, como era este espacio de los emprendedores y todo este ecosistema que contás, que no puede estar a la espera de los tiempos del proceso judicial, claramente. Se desarma, se desarticula cualquier intento. Bueno, abrimos un poco a intercambio o algún comentario o alguna consulta que quieran hacer las colegas que están conectadas. Romy, ¿cómo estás, Doc? Hola, buenas tardes, Luciana. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, José. La verdad es que un placer escuchar sus exposiciones y sus experiencias como árbitros. Yo lo que quería consultar es, digamos, entiendo que hay dos tipos de arbitraje, el institucional, en los cuales los dos son partes y son árbitros, y también lo que es el arbitraje libre o ad hoc, donde las partes no solamente digamos, se comprometen a esa resolución de alguna circunstancia en un contrato al arbitraje, sino que también, digamos, diagraman ese proceso de arbitraje eligiendo el árbitro y cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Quería saber si tanto en Mar del Plata como en Córdoba tienen conocimiento de que funcione este sistema, digamos, de arbitraje libre y si más o menos el procedimiento es comparable al institucional a los cuales ustedes forman parte. Diaguito. Gracias, Joche. En Mar del Plata no es para nada común. Yo no conozco. Los casos que conozco de tribunales ad hoc son generalmente en Buenos Aires, los que yo conozco, y bajo el amparo de las reglas de la CSI, por ejemplo. Que usan las reglas de la CSI, designan a alguien prestigioso, etc. La verdad que yo no tengo, en mi experiencia como árbitro, en Mar del Plata no conozco, ni conozco fallos de Mar del Plata, pues pensando en la confidencialidad, si no están los fallos uno no tiene cómo enterarse, menos si es ad hoc, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Entonces, desconozco. Ahora, sí sé, en Mar del Plata por lo menos, por la experiencia de un árbitro que está conmigo, que es Eduardo Hoff, que está desde el primer llamado, desde el 90,
que se han intentado, es decir, el reglamento de Mar del Plata es como una tecnología social, ¿no? Se fue modificando en múltiples ocasiones. Entonces, la única experiencia que te puedo dar con el sistema de listas que fue cambiando era que incluso ahí había bastantes conflictos por temas donde si no se ponían de acuerdo o había un conflicto en la designación o recusaciones, etcétera, generó alguna rispidez e hizo necesario que se establezca el tribunal sea estable, ¿no? Que tengas unos miembros titulares que están para todos y suplentes. Eso no quiere decir que sea mejor que el sistema de listas. Lo que te quiero decir es que se trata de evitar conflictos y si vos querés rapidez y configurar la lista de árbitros, imagínate en un ad hoc, olvidémonos de las listas, en un ad hoc, que si querés uno solo, un árbitro solo, está perfecto. Ahora, si necesitas dos, que cada parte designa el suyo, que primero la experiencia ha demostrado en derecho internacional que no son para nada imparciales, con lo cual es lo mismo que tener un abogado dentro del tribunal. Sí. El problema es con designación del tercero, con lo que sea, te perdés el doble de lo que debería durar el arbitraje designando a un administrador, con lo cual lo institucional es mucho más rápido. Sí. Para mí, el arbitraje ad hoc tiene sentido cuando son conflictos de escasa cuantía o complejidad, por ejemplo, ¿no? Entonces vos designás a alguien y lo resolvés o que haya mucha confianza entre las partes. Sí conozco un ejemplo de Salta, ahora que me preguntás, que me lo comentaron en las últimas jornadas SAS, que había un conflicto en una empresa agropecuaria familiar donde las partes designaron a un árbitro para que vaya tomando decisiones escalonadas no vinculantes. ¿Está bien? Bien. Y a medida que fueron viendo cómo iba haciendo las sugerencias, las mismas partes decidieron que las próximas decisiones fueran vinculantes a esa única persona. Entonces, en ese caso que conozco funcionó, pero eran partes muy particulares, ¿no? Donde no había chicanas, querían resolver el problema y no sabían si tenían razón o no. Entonces querían un tercero que lo resuelva. En principio fue una especie de árbitro mediador y después cuando se dieron cuenta que podían confiar, le dieron toda la... No sé si te sirvió mi explicación, pero es todo lo que yo te puedo decir. No, sí. No, o sea, porque obviamente que uno siempre escucha respecto de de los tribunales arbitrales institucionales, a ver, y me pasa, por ejemplo, yo en la facultad doy contratos y uno de los contratos que doy es el arbitraje. Entonces, cuando los pongo como ejemplo, me es difícil, o sea, porque no tenía conocimiento de si era algo teórico o efectivamente funcionaba el arbitraje, digamos, ad hoc. Porque obviamente, además tampoco uno puede comparar la experiencia y la trayectoria que tiene un tribunal arbitral institucional con las causas con las que, digamos, hacen, laudan y demás. Entonces, quería saber si era algo más teórico o efectivamente había este tipo de arbitraje y coexistían los dos tipos de arbitraje. En Mar del Plata no, en Salta el que te digo, y después me han llamado varias veces si quería si estaba dispuesto a formar parte de una cláusula en arbitrajes ad hoc, que nunca me terminaron llamando, con lo cual no tengo esa experiencia, pero a tu pregunta de si existe, existe. Si conozco, no participé. No, ninguno. Muchas Sí, gracias. me parece que te da más seguridad un arbitraje institucional. Sí, porque ya está hasta aceitado el procedimiento, o sea, no. Los jueces confían también en la institución, pero bueno, es una opinión, es totalmente, capaz que para algún caso concreto el ad hoc funciona bárbaro. Ahora, cuando mirás los reglamentos, el reglamento del Tribunal Arbitral de Mar del Plata y el de Córdoba son muy simples. Es decir, no podría simplificar mucho más en una ad hoc. Es demanda, contestación, prueba, alegatos, laudo, no hay mucho más. Entonces, si hicieras un arbitraje ad hoc, ¿qué sería? La demanda, la contestación, la audiencia de prueba y se terminó. Y con los riesgos que implica estar fuera de la institución. Pero... No, y también que sean las partes quien regulen ese proceso cuando puede quedar, digamos, vacíos en muchas cuestiones que después no hay cómo subsanarlas si no está reglamentado. Exactamente. En mi opinión, yo me especializo en arbitraje doméstico nacional, no tengo experiencia en arbitraje internacional, salvo cuando vivía en Buenos Aires y tuve participación en algunos litigios, pero la verdad que puede ser que en el ámbito internacional tenga sentido por los costos
No creo que en Argentina tenga mucho sentido el arbitraje ad hoc porque las instituciones son muy seguras y los reglamentos son muy simples. Eso. Che, te dejo todo a vos. Sí, yo apoyo un poco lo que decía Diego, un poco no, lo apoyo al 100% en este sentido. A mí me parece que vieron que al principio decíamos, la cláusula hay que pactarla cuando estamos en el mejor momento, ¿no? Bueno, la cláusula es institucional en ese momento, casi sin dudas, porque si no es una incertidumbre total. Desde que elegir un solo árbitro es un problema ponerse de acuerdo. Desde que elegir un árbitro cada uno, como decía Diego, son parciales y además no se ponen de acuerdo en elegir el tercero. Desde que si yo moldeo el procedimiento en la cláusula en ese momento voy a dejar cosas abiertas. Desde que si les tienen que poner de acuerdo los árbitros para moldearlo, no lo van a, quizá no se ponen de acuerdo en cómo llevarlo adelante por la misma parcialidad y queda el presidente colgado. Y si lo hago adhiriendo a un reglamento institucional, la interpretación del reglamento de un árbitro ad hoc quizás no vaya de la mano con la que tienen los árbitros de lista, que están acostumbrados a hacer uso de ese reglamento y además conocen la institución que te pone el secretario que administra la causa y que es quien va marcando los decretos de mero trámite, ¿verdad? Entonces, el secretario, cualquiera sea el árbitro, te lleva el procedimiento adelante y lo interpreta mejor que nadie a los tiempos y a lo que son los valores, los principios de la propia Corte. Además de eso, los costos, como decía Diego, digamos, estamos en un país que tiene 96% de empresas pyme, ¿no? Entonces, ir a costos en donde por ahí 3 árbitros, cada uno tiene que soportar el uno y después hay que convencer al tercero de que acepte o que fije su honorario y pagarlo a mitad, o el principio de la derrota, no, yo ya no quiero. Entonces, todas esas historias que quedan luego en la discusión, yo sí veo al arbitraje ad hoc como una posibilidad, no me ha tocado, sí lo he propuesto. A ver, no me tocó en una falla y en otra sí. Un arbitraje técnico, por ejemplo, cuando el conflicto ya se desató y no estaba la cláusula de arbitraje, y la cuestión es tan especialísima que solamente puede ser resuelta por alguien que para Diego y para mí tiene una solvencia moral y material no vista. Che, ¿querés ser árbitro de esto? Te damos todo el antecedente, decimos a dónde vamos, ¿sí? Por única vez. Y en 3 meses lo resolvemos. Más que con un tiro corto, que con todo un proceso de arbitraje. ¿Sí? En ese sentido sí lo veo, así como digo, la cláusula hay que ponerla al principio, en los casos en donde no se puso, quizás sea una posibilidad ir al arbitraje ad hoc, en donde si somos de buena fe ambas partes, moldeemos el procedimiento rápido, corto y con una persona especializada, qué sé yo, me viene a la cabeza un problema societario, conflicto familiar, donde hay que guardar cierta confidencialidad para no mostrar los trapos y porque hay que resolverlo en el corto plazo, porque si no la familia y la empresa se desmantelan juntas, bueno, y queremos que sea Hugo Richard el árbitro que lo resuelva en una única instancia, en un plazo corto, sin apelabilidad. Bueno, en ese caso sí, a mí me parece que podría ser el ad hoc, pero tiene que ver con la especialidad del caso. No lo tomaría yo como en la generalidad. Como regla. Porque a la regla le vienen mejor las instituciones por la capacidad que tienen las instituciones de, ¿no es cierto?, de tomar el caso. En el caso, además, por supuesto, como decíamos antes, si yo voy a un arbitraje ad hoc, ni se nos ocurre poner un nombre propio, hay que poner que las partes elijan. Y bueno, según lo que sea el problema, es lo que van a terminar eligiendo las partes del día de mañana. Es mejor que las partes digan, este problema es para arbitraje ad hoc, a que las partes sin problema pongan el arbitraje ad hoc y el día de mañana, enemistadas, tengan que ir por ahí. Van a hacer todo lo posible para complicar el arbitraje y para terminar en tribunales. Gracias. Joche me hizo acordar de algo también que les puede servir. A nosotros sí nos vinieron a ver pocas veces, pero sí, para justo lo que decía José, temas ya iniciados que estaban hacía muchos años en la justicia, entonces lo quitan de la justicia porque lo pueden hacer, lo trajeron al tribunal arbitral a los efectos de realizar una pericia para resolver el tema. Entonces, nosotros como árbitros, en la medida que respetemos la voluntad de las partes, podemos reducir el procedimiento para resolver ese caso concreto. Es decir, podemos decir, bueno, las partes dejan de lado todos los planteos, lo único que vamos a resolver a partir de ahora es este punto. Incluso lo hacemos en las audiencias conciliatorias. Che, ¿vale la pena todo este debate o dejamos este punto solo? Capaz que reducimos la demanda a una sola pretensión y a una sola prueba, por ejemplo. Entonces, a los efectos, incluso los institucionales, a esos efectos también pueden servir, por lo menos los que los reglamentos lo permitan. Claro, sociedad y accionistas pactan que lo que es el pago del derecho de receso se tramite, ¿no es cierto?, en lo que puede ser el balance especial, supongamos, por el arbitraje y el plazo de pago, porque no está establecido, digamos, en el estatuto o porque la situación evidentemente amerita eso, que un tercero lo fije. Pero es determinante lo que decía José, es cuando el conflicto está iniciado, casi nunca las partes se ponen de acuerdo en nada. Entonces,
Es muy raro. Nosotros en 30 años, 2 veces solas vinieron así, por el conflicto iniciado. No sé en materia de emprendedores y digitales. Capaz que son No, personas mucho más rápidas e inteligentes o lo mismo. sí, Dieguito, pero no porque el que no está de acuerdo, porque está Claro. siendo diluido, supongamos, ese va a Mm, pelear, es decir, te extorsiona con el tiempo. El que no tiene razón, esto es cultural, esto no es un tema de que no vaya por otro lado, digamos, está pensando en la palanca tiempo. Si sí, nosotros claro. como por cultura resolver los problemas, tengamos razón o no, que hacia eso nos intenta llevar al arbitraje, seguramente que irían al arbitraje, pero ni el mismo emprendedurismo que te va al arbitraje en Nueva York, o te va al arbitraje en Madrid, o te va al arbitraje en donde vos quieras, te va al arbitraje acá con el conflicto ya instalado. Una cuestión cultural, Gracias. bien cultural. ¿Alguien más con algún aporte? Yo tengo un par de preguntas también, pero bueno. No sé si Flor o Ana. No, doctores, Yo, muy interesante la charla, la verdad, gran aporte. Por ahí nosotros que trabajamos en mediación con la doctora, tiene un poquito de correlatividad con el sistema del arbitraje y esto que decían tanto del apoyo, ¿no? De las instituciones y darle valor por ahí, que es lo que nos pasa a nosotros por ahí como mediadores, que mismo tenemos que, formando parte, digamos, de, si bien es extrajudicial, no es una etapa extrajudicial, no judicial, como es mediación obligatoria en Provincia de Buenos Aires, nos pasa que a veces hasta los mismos juzgados nos ponen en jaque el trabajo que hacemos nosotros como mediadores. Por eso creo que es un aporte importante esto del tribunal arbitral, tener apoyo institucional y que mismo, digamos, se concientice a la gente y se le dé ese valor, porque a veces nos pasa que nosotros trabajamos, ponemos todas las herramientas y todo el conocimiento y los mismos abogados son los que, digamos, nosotros tenemos que fortalecer mucho a nuestra profesión y dar mucha entidad para que realmente confíen en el trabajo que hacemos, ¿no? Porque mismo desde las instituciones ya un poco avalan a lo que es el trabajo de la mediación y la conciliación. Así que me parece muy importante la charla y me interesó mucho, por eso me anoté. Así que gracias por el aporte. gracias, Florencia. Yo una duda que tenía, tanto por ahí válida como para la experiencia de Mar del Plata como para la de Córdoba, tenía que ver con la idea de los costos, que ahora José en un momento cuando hablabas de la experiencia ad hoc o de la falta de habitualidad tal vez en este tipo de tribunales o de estas constituciones arbitrales, em, me quedaba como la duda de cómo se pautaba, si es que había alguna pauta, si estaba dentro del reglamento o si era que se acordaba de otra manera, la cuestión no solamente de los honorarios del propio árbitro, sino también de los profesionales que participan en ese proceso. No sé si es algo que es parte del laudo de ustedes, la determinación o la regulación de los honorarios de aquellos letrados que han participado como patrocinantes de las partes, ¿verdad? O de las empresas, o bueno, de los sujetos que se han sometido al proceso. Joche, me toca cederte la palabra. A ver, iba a hacerlo yo con vos, pero bueno. Nosotros, a ver, en materia de lo que son honorarios de peritos y de abogados, nos regimos por el Código Arancelario de Córdoba. En ese sentido no hemos modificado nada porque hemos querido que al profesional no le cambie su realidad con el arbitraje. Sí, en la eficiencia, si se quiere, y en la celeridad, pero no en el bolsillo, ¿no? Entonces, como esto está promulgado por ley, evidentemente que nosotros no creímos, además por una cuestión de constitucionalidad también y demás. Entonces, no quisimos abrir una puerta que quizá podría traer algún tema. Y además estamos dentro del Colegio de Abogados, entonces el Colegio de Abogados evidentemente que va a proteger los emolumentos de los profesionales. Y después el árbitro, que ya sí lo saco, aunque sea abogado, lo saco de ese interés, de ese centro de interés. Nosotros en el reglamento nuestro están honorarios fijos del árbitro según la cuantía del asunto. Es decir, hay un techo, no es a porcentaje. El árbitro no es socio del conflicto en este sentido, de que a mayor conflicto, mayor honorario. Tiene un techo. Y llega un momento en que va a cobrar 10 pesos, estamos hablando de 2 millones de dólares o de 40 millones de dólares. Y eso lo pusimos, por supuesto, con una unidad de medida que sea actualizable, evidentemente en un país como la Argentina, pero lo pusimos para que no sea el costo del árbitro una cuestión a valorar. Es cierto, son unos pesos más, pero ¿cuánto vale 7 años de juicio?
Entonces, evidentemente que en el tiempo está y el árbitro no es un factor que vaya a dirimir. En otro tribunal a veces se pacta el 1% del asunto o se lo deja librado a la bolsa de comercio de turno que fije los honorarios, o las mismas partes y el árbitro lo fijan. Yo tengo mi opinión. A mí a veces ponerlo al árbitro a discutir con las partes sus honorarios me parece un poco incómodo. Es decir, yo prefiero tenerlo en el reglamento, le guste o no a quien le guste. El que aceptó árbitro, ser árbitro porque le gustó, o por lo menos no le gustó, pero lo aceptó. Y las partes ya saben de antemano que hay un piso y un techo. Entonces, el tema de que haya un piso tampoco es menor. Porque tampoco vamos a llevar a arbitraje, digamos, cualquier asunto, porque también es dilatar. O sea, un asunto que es insignificante, llevarlo a arbitraje y estar 6 meses en un arbitraje también es dilatar, ¿verdad? Entonces, tiene que haber en esto criterio, la palabra de siempre, ¿no? Tiene que haber criterio y razonabilidad y no vamos a agotar nunca todos los supuestos posibles, pero entiendo que de esta manera nos hemos centrado en un punto de equilibrio. En Mar del Plata está regulado en el reglamento tema de los honorarios profesionales de las partes y los peritos, como igual que en el caso de José, nos remitimos a la ley arancelaria de cada profesión. Y en el caso de los árbitros, hay un porcentaje que va decayendo a medida que el importe va subiendo. Es decir, el 5% con un mínimo de 8 DIUs para los casos más chiquitos, después de pasado un valor de 1000 DIUs es el 4% y así hasta casos más grandes que es el 2%. Ese 2% se distribuye entre todos los árbitros y los árbitros le tenemos que dar el 8% al colegio de abogados y le tenemos que, y después lo dividimos en partes iguales. Y a eso se le agrega al inicio un arancel del 2% de lo que va a ser la demanda, que es lo que sustenta el funcionamiento del tribunal. Entonces, los costos no son, es decir, en abstracto uno puede decir, bueno, a ver, es el 2% más el otro 2%, un 4%. La verdad que en 30 años no hubo problemas con los costos. Esa es la mejor respuesta que les puedo dar a eso, es que sigue siendo utilizado y si no se utiliza más, si no es masivo, es más por una barrera de entrada de la falta de conocimiento de cómo se litiga, los miedos de qué se trata, que por un tema de costos. Y la verdad que, como decía Joche, lo más barato es el tiempo que te ahorrás. Y las partes lo entienden. Las partes que tienen voluntad de arbitrar, ¿no? Y todo eso está muy vinculado también con algo que no dijimos, pero es el tema del beneficio de litigar sin gastos. Como es un sistema de solución de controversias privado, a veces la gente se confunde y pide el beneficio de litigar sin gastos. No, en el caso nuestro no funciona así, no se acepta, y si hubo autonomía de la voluntad para fijar la cláusula arbitral, bueno, hay que litigar y hay que pagar. Hay algunas instituciones que dicen que en caso de que se pida el beneficio de litigar sin gastos, para garantizar el acceso a la justicia se deriva al tribunal competente, pero nosotros lo vemos como una forma de evitar la cláusula compromisoria. Porque el solo pedido no podría. Ahora, ha habido algún caso, ahora no me acuerdo cuál, donde era evidente el estado de pobreza y en ese caso lo permitimos. Pero era algo muy evidente. Porque muchas veces lo que decimos con los árbitros que están conmigo es, hay uno que es Eduardo Hoff, que es un abogado muy prestigioso a nivel internacional de Derecho Internacional Público, es un animal. Y él siempre tiene recuerdos de cómo resuelven las cosas los tribunales en materia de Derecho Internacional Público. Y él dice que el derecho procesal atenta contra la eficacia de cualquier solución arbitral, primero. Si uno es muy procesalista, va en contra de lo que se quiere resolver. Y el test de razonabilidad que usan en Derecho Internacional Público para ver si algo está bien o mal es el resultado práctico. Si un sistema que vos utilizaste te deja una solución absolutamente irracional, entonces en ese caso concreto tenés que replantear tus propios postulados. Esa es una de las ventajas de litigar en un tribunal arbitral. No hay una jurisprudencia a seguir ni un órgano de casación que va a decir que nos contradicimos con dos expedientes previos. Entonces, nosotros podemos tener una teoría sobre el beneficio de la actividad sin gastos, y cuando en el caso concreto vimos que era absurda,
en ese caso dejamos que, es decir, liberamos y que vaya a la justicia ordinaria, pero es una excepción. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas veces también el hecho de no admitir los beneficios es evitar los piletazos, ¿no? Que a veces, digamos, el beneficio bien concedido en algunas causas, no bien concedido en otras, porque es por la teoría del muestreo, como los contadores, ¿no? Muéstreme usted que es insolvente y obviamente no me va a mostrar lo que tiene, por lo menos lo que no tiene a la vista. En ese sentido, esto a veces conspira positivamente para evitar los piletazos. Si el desgaste en el arbitraje no está bien visto desde el vamos. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Si no, en nombre del colegio agradecerles muchísimo la disertación. La verdad es que fue un placer escucharlos. Y no sé, Diego, si querés hacer extensiva la invitación a la jornada que tienen prevista desde el Colegio de Abogados de Mar del Plata, por Sí, si quieren sumarse. porque cuando empezamos a hablar, nosotros teníamos preparado unas jornadas para abogados matriculados en Mar del Plata. Y a raíz de esta invitación se nos ocurrió también hacerlo online, unas jornadas donde vamos a participar todos los árbitros de Mar del Plata. Lo habíamos invitado a Joche, pero por temas de agenda no podía venir porque era presencial, entonces lo teníamos que hacer viajar desde Córdoba. Pero estamos los 3 árbitros titulares del colegio, más el secretario, que también está desde la década del 90, que tiene una práctica absoluta en el día a día, que es la trinchera. Y la novedad era que van a venir a hablar 2 jueces de Mar del Plata. Mar del Plata, por la historia, tiene mucha experiencia en materia judicial de control de laudos y ejecución de laudos. Entonces, va a venir un juez de primera instancia para explicar cómo hacen ellos para ejecutar los laudos y las medidas cautelares, y va a haber otro, un camarista, ¿sí? Maximiliano Colangelo, que es el titular del juzgado 13, nos va a explicar cómo ejecuta los laudos, los inconvenientes prácticos que ve y cómo maneja el tema de las medidas cautelares. Y Rodrigo Cataldo, que es el juez de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, va a tratar el tema de las impugnaciones de los laudos y van a tratar toda la jurisprudencia marplatense sobre esos temas. Entonces, lo que tiene de bueno, me parece que esas jornadas que están invitados, porque es por Zoom, yo como tenga el flyer se los voy a mandar, así lo circula, que vamos a trabajar en conjunto árbitros con jueces para ver todo el tema del arbitraje en bloque y ver cómo es la interacción. Va a estar destinado a litigar el Tribunal de Mar del Plata, porque la idea es acercar a los matriculados de Mar del Plata a litigar, pero es extensivo y va a tener aplicación también para cualquier otro tribunal y gente de cualquier jurisdicción. Así que están invitados. Yo voy a mandar el flyer cuando tenga los nombres de... Buenísimo. Tengo uno, pero faltaban los jueces y ahora cuando me manden el último lo voy a circular. Bien, bueno, bárbaro. Muchísimas gracias. No, por favor. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias.